Hola profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, mi nombre es Danilo Leiva y a continuación voy a explicar el mapa que está acá en pantalla, que es el mapa que corresponde a nuestra unidad número 3 de nuestra asignatura Ciencia Política. Bueno, yo como título le puse a este mapa Evolución de la política en la civilización, ¿cierto? Bueno, como concepto madre, obviamente por el nombre de nuestro ramo, yo puse acá política, ¿cierto? Es como el concepto que atraviesa todo lo que vamos a hablar. Que, bueno, la política es la principal actividad humana, como lo vimos en los textos, y yo creo que sí, es la principal actividad humana porque, bueno, porque aunque la gente no lo perciba mucho, es una actividad que se mete, bueno, en todo, ¿cierto? Se mete en tu casa, en tu hogar, en tu cama, y aunque la gente, repito, no lo perciba, es casi, tiene que ver con todo lo que nosotros podemos desarrollar como ciudadanos. Bueno, en un principio, ¿cierto? Las administraciones, los gobiernos, podríamos llamar, eran más que nada vinculados con monarquías, ¿cierto? Donde el cristianismo era muy importante, tenía un significado muy grande, el tema de la religión, sobre todo, y de la iglesia. Luego esto fue evolucionando, aparecieron nuevos conceptos como el Estado, el gobierno, la república, donde también con esto aparecieron nuevos pensamientos, ¿cierto? El pensamiento moderno que pudimos revisar también en nuestras unidades, en nuestros textos, donde, bueno, aparecen los creadores de la ilustración, ¿cierto? Maquiavelo, Locke, Hobbes y Rousseau, donde se destaca más que nada lo de Locke, lo de Maquiavelo es muy importante obviamente, lo de Locke y lo de Rousseau se parecen mucho, que ponen al hombre como, como muy importante, ¿cierto? Determinan que el hombre es bueno por naturaleza. Lo de Rousseau también le añade el contrato social, que el hombre debe llegar a acuerdos, debe a veces perder algunos privilegios por el bien común, ¿cierto? Se habla de la seguridad también, de varias cosas, de, de ir en busca de un bien común, ¿cierto? En una sociedad. Y eso va determinando que el hombre sea más libre, ¿cierto? Que nazca todo este pensamiento de libertad, de que el hombre ya se despoje de lo religioso, de lo moral, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con de lo divino, que tiene que ver mucho con esto, con el cristianismo, con la iglesia. A raíz de eso nace todo lo que conocemos como el concepto de razón, ¿cierto? Donde el hombre va a estar ahora, el hombre se pone al centro del universo, ¿cierto? Y no, por ejemplo, Dios, no la iglesia, sino que el hombre se pone como el centro del universo, el hombre comienza ya a razonar, a pensar más y obviamente llevando esto a la política, comienzan las ideologías políticas, ¿cierto? Voy a subir acá un poco el mapa. Las ideologías políticas que también las vimos en nuestros textos, ya digamos, aquí estamos en el siglo XIX, ¿cierto? Donde pudimos conocer el conservadurismo, el marxismo, el liberalismo, el nacionalismo y el fascismo, que yo los anoté acá. Y digamos, los rasgos más importantes de cada una de estas ideologías tienen que ver con el conservadurismo, como lo pudimos ver, siempre tiende a querer mantener un orden, lo que ya está, lo que ya existe. Es decir, cuando el conservadurismo llega al poder, quiere esto, el mantener el statu quo, no mover mucho las piezas, ¿cierto? El marxismo, ya sabemos, tiene que ver con una lucha, con reivindicar algo, que son las injusticias que se le han provocado a los trabajadores a raíz del desarrollo económico, del capitalismo. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico, el capitalismo tiene, sí o sí, a mi entender, sí tiene un costo de vida. Y ese costo de vida lo han pagado siempre los trabajadores y además con injusticias. Entonces, siempre el marxismo va en busca de la reivindicación de estas injusticias. El liberalismo, bueno, este es un concepto que a mí me cambió mucho la percepción de lo que yo pensaba del liberalismo al leer los textos y al ver las videoclases también, ¿cierto? Porque el liberalismo está muy relacionado con la democracia. La democracia tiene muchos conceptos o es el que más se parece de todos los conceptos a la democracia. Pero bueno, ya vamos a llegar a este punto. El liberalismo tiene que ver con
con esto. Es el articulador de las ideas de la Ilustración. Porque, bueno, intenta mantener a un hombre libre, ¿cierto? Que una sociedad sea libre en todo sentido, porque en Chile se da mucho esto del liberalismo, pero el liberalismo en un puro aspecto, que es el aspecto económico. Pero en las otras eh, cosas que se relacionan con la sociedad, no se permite. Por ejemplo, la libertad de las minorías sexuales, ¿cierto? Las etnias, los trabajadores, los jóvenes. Ahí no hay mucho, no se permite mucho que la sociedad sea libre, sino que ahí se le reprime más un poco, se la encasilla. Pero, repito, el liberalismo económico, sí, ahí sí lo podemos, digamos, o se dice que ahí sí podemos, digamos, desarrollar el liberalismo. Cuestión que ahí no le falta una pata al liberalismo para que se desarrolle de buena manera en Chile. El nacionalismo, que tiene que ver con el amor a la patria, con sentirse parte de algo, con una identidad. Yo creo que aquí esto se parece mucho a lo que desarrolla, por ejemplo, José Antonio Caz en Chile, ¿cierto? El político que hace un poco tiempo se tiró de para presidente de la República. Tiene que ver con esto, con el nacionalismo, con el tema del amor a la patria. Y el fascismo, bueno, una visión autoritaria, ¿cierto? Y es todo lo contrario al liberalismo, porque aquí suprime las libertades, o sea, le quita libertades al individuo. Finalmente, llegamos a nuestra tercera unidad, que se vincula con lo que yo hablaba hace un rato, con la democracia, que está relacionada con esto, con el liberalismo. Tomó muchos conceptos del liberalismo en la democracia, donde se destaca las elecciones libres, ¿cierto? En una democracia siempre tienen que haber, digamos, se mantiene bajo elecciones libres que tienen que ver con el derecho a voto, ¿cierto? La igualdad del voto, que aquí esto tiene que ver con el tema de un ciudadano, un voto. La prevalencia de las mayorías, esto tiene que ver con que, bueno, la mayoría gana, ¿cierto? Quien tiene más votos gana. Y la participación efectiva, que tiene que ver con que cualquier persona puede participar de la democracia siendo un candidato, aunque en Chile esto cuesta que se desarrolle porque los partidos están un poco, ellos, digamos, no permiten, digamos, tienen cooptado, digamos, la democracia en Chile y no se permite, digamos, o se permite, pero el camino es muy difícil, casi imposible, ¿cierto? Para que cualquier persona de nosotros desarrolle esto, la participación efectiva. Bueno, y finalmente el enfoque sistémico que pudimos ver del politólogo canadiense David Easton es muy interesante, a mí me gustó mucho porque, bueno, lo vamos a explicar rápidamente en honor al tiempo. Bueno, enfoque sistémico tiene que ver con, el primer término es el input, que tiene que ver con la demanda, ¿cierto? La demanda que realiza un grupo de la sociedad o la sociedad, bueno, casi siempre es un grupo de la sociedad, ingresa una demanda, le exige algo al gobierno de turno, ¿cierto? Esta demanda entra en este sistema político o en la caja negra, como pudimos ver, que también se le denominaba caja negra porque en el fondo es algo similar a lo que pasa en un avión, ¿cierto? Ya que en esta caja negra solo el gobierno puede saber lo que está dentro, lo que se está decidiendo. Luego aparece lo que es la decisión, es decir, el gobierno decide algo para solucionar esta demanda, toma una decisión y la lanza afuera a la sociedad y finalmente se da el output, que es la retroalimentación de la ciudadanía, es decir, la ciudadanía contesta esta solución que se le dio a su demanda y va a contestar si es satisfactoria o no, o si falta algo. Entonces es bien interesante este sistema porque, sobre todo por la retroalimentación, es decir, no es unilateral, sino que está la opción de volver a plantear un problema, ¿cierto? Bueno, si no se cumple este sistema, la situación política va a caer en una tensión y luego puede caer en una crisis. Así que más o menos así se desarrolla el tema del sistema político. Bueno, profesor, estoy pasado en el tiempo, lo tengo claro, pero bueno, es harta materia, muy interesante, a mí me encanta la política y verla desde otro punto de vista me ha gustado mucho, así que espero que se haya entendido, profesor, y espero que sirva este mapa conceptual. Chao, profesor, y será hasta la próxima. Chao, chao, muchas gracias.